Pues estamos esperando que llegue las 11:30 para comenzar. Eso es correcto. No sé si tú, Soledad, subo mi presentación o esperamos un poquito más. Pues yo creo que debemos irla subiendo porque lo que faltan son 5 minutitos y quizás ahí entonces podemos ir subiéndola y presentándola y leyéndola Ok, así, pues sí, lo por que es favor. como que la introducción. Déjeme quitar mi slide. Ahora sí. ¿Pueden ver la presentación? Se ve perfectamente. Ok, pues tan pronto lo ponga en slideshow, pues entonces. Ajá, empezamos a las mismas y 30, damos la introducción. Y así pensamos en un time, como digo yo. Okay. Podemos comenzar, Sobeida. Perfecto, vamos a comenzar. Pues buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a Crías Digitales, Talleres que Transforman. Hablemos de la ética en la investigación, el cual será ofrecido por la doctora S. Maldonado Blar, catedrática del Departamento de Biología y de la Facultad de Ciencias Naturales y directora de Crías.
Dos anuncios, por favor. Recuerden mantener la cámara y el micrófono apagado y recuerden redactar sus preguntas en el chat, que al finalizar la estaremos discutiendo con la doctora Maldonado, y cualquier duda que tengan o problema técnico en cuanto a lo que estamos transmitiendo, pues nos dejan saber a través del chat. Ahora procederemos a presentar a la doctora Maldonado con Graciela Torres. Así que Graciela. Muy buenos días a todos. Saludos y bienvenidos. La doctora Maldonado Blar obtuvo su bachillerato en Biología y Psicología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Tiene una maestría y doctorado en Psicología, con concentración en Neurociencia de Northeastern University y estudios postdoctorales en el Departamento de Neurofarmacología de Scripps Research Institute. La doctora Maldonado Blar es actualmente catedrática de Neurociencia en el Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Durante los últimos 24 años ha sido profesora e investigadora en su institución. A lo largo de estos años ha mentoreado exitosamente docenas de estudiantes de bachillerato y graduados en el campo de la neurociencia. Además, ha ocupado varios puestos administrativos dentro de la universidad, incluyendo decana interina del Decanato de Estudios Graduados e Investigación y directora del Departamento de Biología. Como investigadora, la doctora Maldonado Blar ha estudiado los sistemas neuronales, las vías neuroquímicas y los mecanismos moleculares involucrados en la drogadicción. A través de su respetada carrera científica, ha contribuido significativamente al desarrollo de la investigación del abuso de drogas en Puerto Rico. Desde el 2010, lidera la Oficina de Apoyo para la Investigación y Creación Multidisciplinaria subgrabada en el recinto de Río Piedras. Con ustedes la doctora Maldonado Blar. Si me aprueban, pues le dejamos a la doctora. Gracias, Sobeida, Graciela. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer tenerlos aquí en nuestros talleres transformadores de crías. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema de mucha importancia en la investigación, que es el tema de la ética y la conducta propia en escenarios de investigación, no solo desde las ciencias naturales, sino desde la perspectiva de todo lo que tiene que ver con procesos de investigación, sean a través de métodos empíricos o a través de métodos de otras disciplinas. Sí me voy a enfocar un poquito con temas más cercanos a mi disciplina. No obstante, quiero recalcarles que muchos de estos asuntos que vamos a discutir en el día de hoy tienen mucho que ver con escenarios donde pudiesen tener mucha resonancia en otras disciplinas. Bien. Comienzo con algo que puede ser uno de los peores cosas que le puede pasar a un estudiante en un programa que está en un proceso de tener una experiencia de investigación a nivel doctoral o de maestría o hasta a veces hasta de subgraduado, que en el transcurso de su experiencia de investigación, su mentor, profesor, el que usted mira como un ejemplo, se ha acusado de conducta antiética en la investigación. Y yo les puedo decir que si bien es cierto, el impacto que tiene esa acusación es totalmente detrimental para el investigador, lo que ocurre es que cuando eso viene a la luz pública, eso desencadena toda una serie de situaciones que van a impactar a todo el grupo que es parte de esa investigación, incluyendo sus estudiantes, empleados, colegas, colaboradores. Así que el no seguir una conducta ética en la investigación tiene consecuencias reales y tiene consecuencias que impactan no solo la credibilidad, sino también la creación de nuevo conocimiento, porque si partimos del supuesto que la investigación está en búsqueda de cambiar y de innovar, si se basa en procesos que no siguen las reglas y que son basados en mentira o en falsedad, pues entonces se pierde credibilidad de todas estas cosas. Así que
Estas experiencias son experiencias traumáticas, pero también que tienen un impacto mayor, ¿no? Y vamos a ver, les he intercalado unos videos cortos de escenarios como case stories, de situaciones para que ustedes vean cuál puede ser la disyuntiva, y vamos a parar un momentito para entonces recibir sus reacciones después de este video. Muy bien, aquí empezamos. Is anything wrong, Dr. Thompson? Not really. I'm just looking at the westerns you ran last week. Perdónenme, que les quiero poner subtítulos, no tiene, perdón. I see a slight increase in protein expression in the treated group versus controls in one of these images, but nothing in the others. Are there any results I haven't seen? No, those are it for this treatment group. Well, without a more visible difference in expression, I'm not sure these results are good enough to get us published in a high-impact journal. How many times did you rerun the experiment with the same samples? I had the same reaction as you to the data, so I ran it multiple times. And nothing changed. No, they were consistent. Well, getting better results is your #1 priority right now. Because without that data, we don't stand a chance of getting a good publication. Then what good are you to me? Well, you know what I can do? I will run all of them from the beginning and make sure that nothing is messed up with the sample preps. How's that? Good. Same as before. I do not want to be the one to give him these results. Hopefully this will get him out of my case. Get me out of here. Let's just save this. Ok. ¿Qué vieron ahí? A ver, pueden prender el micrófono y decirme qué ustedes vieron ahí que encuentran inadecuado, si es que ven algo inadecuado. Como que está alterando el resultado de la investigación. Correcto. ¿Cómo lo está haciendo? Cambiando datos o algo, no sé, no pude identificar exactamente. Muy bien. En este caso, eso que ustedes vieron es una imagen de un panel de expresión de proteína. En la biología eso se le conoce como un Western blot. ¿Qué pasa?
cada columna que ustedes vieron ahí, eso es un grupo experimental versus un grupo control. Él lo que estaba tratando de ver era si habían cambios luego de la manipulación que él había hecho, la que sea, que no es relevante aquí. Pero si se acuerdan, el investigador, su jefe, le dijo que lo que le había entregado originalmente, pues no servía, vamos a decirlo así. Y entonces como que le da una insinuación de que qué vas a hacer al respecto. Pues en vez de repetir, y claro, lo repite y le sale igual, pero entonces, ¿cuál es la acción que hace? Y en este caso es un estudiante postdoctoral en este laboratorio. ¿Cuál fue su reacción en este caso? ¿Qué hizo? ¿Alguien más? Es como que se desesperó para obtener diferentes resultados y pues manipuló la data para poder como que verse que hizo algo significante. Exacto. Entonces, ahí ocurrió el ejemplo clásico de una conducta antiética. ¿Por qué? Porque tú a sabiendas de que esa no es la verdad, porque él sabía que habían cambios, él a sabiendas decide manipular la información para que se ajuste a una contestación, la que sea. ¿Ven? Y eso de por sí, jóvenes y personas y jóvenes y más jóvenes como nosotros, que significa que la persona que hace eso va en contra de lo que quiere la ciencia, que es alcanzar un conocimiento real, valioso y veraz. Porque las consecuencias, imagínense las consecuencias de fabricar información que tengan que ver, en este caso, podrían ser unos asuntos de tratamiento hacia una condición de salud. Entonces, si los resultados están sesgados o violentados por este mal manejo, evidentemente van a tener repercusiones tus actos. Por lo tanto, hay una definición, eso es una clásica acción de conducta antiética o en inglés, research misconduct. Y hay una oficina de la política de tecnología y ciencia que existe en Estados Unidos, en particular en el Instituto Nacional de Salud, pero podríamos extrapolarla a cualquier organización que haga investigación, que define la conducta antiética en la investigación como la fabricación, falsificación, plagio de cualquier cosa que en proponer, conducir o revisar investigación o reportar resultados. Así que toda conducta antiética en investigación representa una movida lejana de lo que son las prácticas aceptables en la disciplina, que se hizo intencionalmente a sabiendas y de manera, vamos a decir, irresponsable, y que evidentemente hay formas de demostrar que usted hizo eso. En este caso, ¿qué ustedes creen que sería? ¿Fabricación, falsificación o plagio? El muchacho. ¿Plagio? No plagio porque... Falsificación. Él falsifica porque él lo que hace es que la verdad la cambia, para que se vea diferente. Porque fabricar sería que él buscaría otro Western Box y crearía uno nuevo. ¿Me siguen por dónde voy? Pero falsificar es de lo mismo que tú tienes, lo cambies. Bien, y entonces la fabricación es crear datos que no existen y reportarlos como que existen. Falsificar es manipular los datos que tienes disponibles o los materiales que tienes, omitir datos. Tú decís, ok, este grupo experimental me salió de esta forma y a mí no me gusta lo que sale aquí, pues no lo voy a reportar, solo voy a reportar lo que me interesa. El plagio es otra manera de conducta antiética que ocurre, y yo doy charlas sobre plagio en el escenario académico y les puedo asegurar y les quiero mencionar que la Universidad de Puerto Rico tiene una política muy estricta con respecto al plagio en escenarios académicos,
que es totalmente inaceptable, que puede redundar en la expulsión suya de la universidad. Tan sencillita como esa. Pero en la ciencia, el plagiar se refleja en que uno se apropie de la creación o cualquier cosa que se haya redactado, información, artículos, palabras, oraciones de otros, sin hacer el debido reconocimiento del origen de la información. Y claro, la conducta antiética e impropia en la investigación no es un asunto de opinión, es un asunto de datos de base, de evidencia. Fíjense que aquí son ejemplos, vuelvo, del plagio, fabricación y falsificación. Y muchas de las veces que las personas cometen estos actos antiéticos son producto de una gran presión, sea imaginaria o real, que tienen en la gran mayoría de muchos de estos escenarios de investigación en aras de ser muy productivos, de tener muchas publicaciones, de recibir reconocimiento, de tener fondos en estos casos para investigación. Todas estas cosas mueven desafortunadamente a ciertas personas a, como dirían en inglés, cut corners, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí podríamos, esa sensación de hacer cut y paste, de cut y paste, eso se ha vuelto algo que permea, y máxime aún con todo lo que estamos usando la internet, se hace tan fácil, jóvenes, es tan tentador hacerlo, pero ni se les ocurra. En la investigación, eso es inaceptable, que usted plagie a otro. Cuando fabricas, tampoco puedes fabricar. No puedes decir, ¿verdad?, que de momento dices que viste que en este caso la temperatura era a 70 grados Fahrenheit y pones y fabricas y pones otra cosa que no es la verdad. Y entonces falsificas, ¿qué quiere decir? Que aunque haya unos datos, lo modificas para que se ajuste a lo que tú quieres que se vea en ese resultado final. Así que vieron que esas tres acciones son clásicas en la conducta antiética, pero fíjense que hay tres puntos cardinales que se le conoce como el triángulo del fraude, y este triángulo del fraude lo podríamos adaptar en cualquier situación de fraude económico, fraude cualquiera, pero en este caso lo vamos a enfocar a la ciencia, al proceso científico, a la investigación. Fíjense que hay tres puntos. El punto tenemos el de la motivación y el estrés, la presión de hacer algo. En este caso, en muchos escenarios académicos y de investigación, la producción intelectual y académica y de investigación es indispensable para conseguir trabajo, para alcanzar unas metas académicas, etcétera. Así que ese planteamiento de publish or perish, que en español se traduce o publicas o pereces, definitivamente es un mantra que lleva de manera saludable a que usted siempre alcance lo mejor de uno, pero no a través del fraude, ¿ves? Pero eso es un ejemplo. Lo otro es el proceso de racionalizar. Fíjense en el video que les presenté, él empezó a decir, ok, salen igual los resultados, pero yo no le voy a entregar esto a él, pero entonces, pues mira cómo lo voy a resolver. Y entonces la oportunidad, ¿qué tuvo oportunidad? Pues de moverlo porque nadie estaba allí, él estaba solo, y lo hace partiendo del supuesto de que va a salir airoso de esa acción. Pues miren, jóvenes, si sale airoso en esa etapa, va a salir peor luego, porque muchas de las maneras de determinar el fraude ocurren luego de que el fraude se da. No, a veces puede haber testigos del fraude, pero a veces no los hay, y no es hasta luego de un proceso donde llega una publicación y alguien cuestiona lo que usted hizo, es que se puede determinar que hay fraude. Pero este concepto de triángulo de fraude es muy importante para que ustedes vean
que el proceso cognitivo y socioemocional para comportarse fraudulentamente es algo que puede ocurrir en cualquier escenario profesional. Y ahí les doy un libro que se llama The Great Betrayal, Fraud in Science, que es un libro excelente que habla de estos procesos. Muy bien, para los que les interese el tema. Ahora les voy a dar otro ejemplo de el data cherry picking, que básicamente van a ver lo que significa eso, ¿ok? We need those Western results now. Don't worry, Dr. Thompson, I will handle it. I don't care how you do it. Our grant application deadline is less than 2 weeks. No issues, Dr. Thompson. I'll take care of it, okay? Great. I do not have enough to take care of. Actually, as soon as those Westerns are done, I want to take a look at the results, okay? Okay. Yeah. There is a noticeable difference between the treated group and the controls in this one. Let me show it to Dr. Thompson. Might be good enough for the grant application. Send me the files of what you've done so far, okay? I'm sorry I couldn't go with you. What did the doctor say? I feel I'm missing the entire pregnancy. Yeah, I've had better days. Thompson keeps adding things to my plate and there's simply no time. I'm so frustrated and I'm worried about what will happen if we don't get the grant. I simply need to get out of here. Yeah. Thanks, darling. I love you too. Listen, I'll try to get back as early as I can, but don't wait up. All right, bye. Ok. ¿Qué hizo ahí él? ¿Se dieron cuenta? Escogió los datos más bonitos para él poder demostrar que estaba haciendo bien el trabajo. Imagínense, y eso era porque tenían que someter un grant para ganar fondos para poder él pagar su salario, por ejemplo. Fíjense la presión, ¿se acuerdan de la motivación y presión, no? Pero entonces él decide que discerna qué datos son los buenos y los malos, cuando realmente los datos son los datos y hay que siempre presentar, aunque no estén de acuerdo con su hipótesis, porque el proceso de investigación es un proceso dinámico que reside en, primero, hacer una pregunta y usted, ¿verdad? En esa pregunta especular, ¿no? Hacer una sugerencia de cómo debe de terminar esta experimentación, ¿ves? Pero no puede partir del supuesto de que lo que usted cree que es correcto es lo que va a salir. Tiene que demostrarlo. Por eso la investigación, el proceso es tan importante. Pero nada, para que ustedes vean que ese tipo de fabricación o plagio lleva a que, por ejemplo, en Inglaterra, se encontró que 1 de cada 5 investigadores ingleses fabricaron datos y 1 de 7 cometió plagio en revistas arbitradas a nivel internacional. Y eso lleva a que si a usted un artículo identifican problemas antiéticos en la manera en que se redactó, se preparó los datos, eso significa que se retracta. Y en la ciencia, retractar un artículo científico tiene unas connotaciones significativas con respecto a tu credibilidad
Y no solo al primer autor, sino a todos los autores. Así que es un efecto dominó que impacta a todo el que fue coautor en el artículo. Y esto en lo que les ven en la izquierda son imágenes de, vamos a decir, un análisis computacional de cómo la conducta antiética en diversas áreas del mundo ha impactado, ¿verdad? Y cuánto ocurre. Y observen que en Estados Unidos, Europa y Asia son los continentes que tienen una gran incidencia de conducta impropia, producto de todos los artículos que se han retractado a través de varios años. Y entonces, ¿qué se puede hacer? Pues entonces muchas veces estas conductas ocurren por la falta de supervisión, no hay un entrenamiento adecuado en ética, por eso es que ustedes están aquí escuchando lo que les quiero compartir, que a veces la gente comete actos antiéticos producto de las presiones que les acabo de mencionar, que hay circunstancias personales que lo llevan a hacer eso, y también pues toda la psique asociado al poder alcanzar metas de manera rápida sin seguir el proceso. Eso también son factores que llevan a esta conducta. Y aquí les enseño pues diversas estrategias, ¿verdad? Que el problema de la mala conducta en la investigación o la conducta antiética repercute en la institución, en la universidad, en usted a nivel personal, en su familia, en el gobierno, porque pierde veracidad lo que usted hace y por lo tanto no dan dinero, etcétera. Así que a lo que voy es que tiene un impacto bastante amplio con respecto a la integridad científica que puede usted siquiera decir tiene. Estos son casos bien recientes para que ustedes vean el impacto que tendría en condiciones médicas. Por ejemplo, un investigador, profesor de la universidad, la Escuela de Medicina de Mount Sinai, que ganó millones de dólares en NIH, ¿qué hizo? Reportó de manera fraudulenta montones de datos para ayudar a ¿qué? A curar la esclerosis múltiple. Imagínense que entonces la veracidad de lo que él presenta va a impactar la vida de una persona con esclerosis múltiple, porque muchos de estos resultados, basados en que son ciertos, llevan a estudios clínicos que tal vez podrían llevar a drogas que pudieran estar erróneamente diseñadas, basadas en datos incorrectos. Otro ejemplo, este caso es el ejemplo de este profesor que estaba en Iowa State y él estaba involucrado en hacer vacunas, ¿verdad? Y fue preso. ¿Por qué? Porque falsificó datos de sus estudios de la vacuna con el VIH. Imagínense, jóvenes. O sea, estamos hablando de vidas, de seres humanos que pueden ser impactados por esta conducta. Tenemos estudiantes postdoctorales. Esa es una foto de la que ustedes ven que se llama Brandy Bauman, que sale como uno de los ejemplos y una persona que fue identificada con conducta impropia, y ella era el poster child de la universidad, de la University of North Carolina. Esa es una foto en el website de Brandy. Pero Brandy falsificó todo eso que ustedes ven ahí, ella tan bonita, pues así de bonita falsificó los datos. Y entonces, pues, ¿qué consecuencias tiene eso? Pues que no consigue trabajo, que pierde la posibilidad de continuar investigando. Otro ejemplo de la mujer, esta profesora en Texas MD Anderson, María Cristina Mirón, es española y esta es una profesora establecida. Pues usted sabe lo que hizo. Cogió y en vez de poner la sangre de pacientes, puso su propia sangre para hacer las investigaciones. Jóvenes, estas son cosas que son inaceptables. Pues esto ocurre también. ¿Qué hacemos si pensamos que hay conducta impropia? Y entiendo que es el último video y continuamos con otras cosas.
a look at this? It's a paper my lab just got published, and I don't recognize some of the figures. What's wrong with it? Well, it was my part of the experiment. I did the staining and sectioning of the sample. I took the pictures and formatted the figure. The thing is that the image in the article has a lot more plaques than the image I gave my PI. Are you sure? Yeah, here, let me show you. Here is the original image. Oh, wow. That is different. Yeah. What do you think happened? Well, at first I thought the contrast had been adjusted or something, so I played around a little bit this morning in Photoshop, but couldn't get the same effect. My thought is that someone altered my figure before it was put in the paper. What do you mean? It's fake? Who could have done that? I'm pretty sure only my postdoc or PI had access to it after I finished. I know, and honestly, I was so surprised we were accepted by such a good journal. Maybe now we know why. What are you going to do? I don't know, this publication could really help me get a good postdoc position. Yeah, but what happens if someone else notices later? Oh, that would be a disaster. You know, I don't want to hurt anyone's reputation, especially mine. But if I say nothing and it comes out later, they may think I faked the data myself. What a mess. There's no good answer. I think you need to talk to someone who knows more about this than I do. Yeah, you're probably right. There's got to be something on the university's website about what I should do. Can you help me find it? Sure. Please, don't tell anyone. I won't. Ok. Para los que les interese este tema, hay un website que está aquí que lo podemos compartir luego, donde les da ejemplos de cómo manejar, que si usted identifica conducta impropia de investigación. Nuestra universidad, a través del Decanato de Estudios de Graduados de Investigación, tiene personas que tienen la preparación para atender este tema. Así que, pues, sea con investigación con sujetos humanos o con animales, que son las dos que nos regulan en nuestra institución, pueden accesar esa información. Pero esto está en el webpage de la Oficina de Research Conduct, el ORI, de NIH, para los que les interese. Bien. Con respecto, ya les hablé de esos temas, pero ¿cómo se reflejan estas conductas no éticas en otros escenarios? Por ejemplo, y estamos bien porque luego de estos temas, pues, de conflictos de intereses, etcétera, pues podemos abrirlo a preguntas. ¿Qué es un conflicto de interés? Un conflicto de interés es cuando usted está haciendo o colaborando o conduciendo una investigación que puede afectar a otros y usted no se lo indica o tiene ventaja a favor de usted y no de otros. Y esos conflictos de intereses ocurren en muchos escenarios profesionales, pero en la investigación también. Hay conflictos de commitment, de compromiso, que puede ser cuando los investigadores tienen demasiados compromisos, pues tienen que ser profesores, tienen que estar en compañía o tienen laboratorio, pero tienen colaboraciones. Son muchos compromisos a la vez y entonces eso puede crear conflictos. Así que hay que tener mucha cautela de cómo manejar esos conflictos. Y eso puede ocurrir en los investigadores cuando tienen muchos grants, donde tienen que velar por que se conduzcan los grants, los proyectos de manera adecuada y de manera separada, que no afecte uno con el otro. Si hay que someter proyectos nuevos, muchas cosas que podrían confligir con otros, hay que estar bien consciente de eso. Si usted es un evaluador de algún artículo o libro o algo que pudiera afectar al que se le evalúa y así sucesivamente. Así que hay conflictos de compromiso que pueden también llevar a poder cometer conducta antiética y hay que estar bien consciente de los mismos. También hay conflictos personales e intelectuales. A veces, pues, vamos a decir, experiencias que uno tiene, prejuicios, ¿verdad? Unos personales en contra de alguien que pueda llevar a impactar, por ejemplo, que se publique un artículo porque usted diga, esa persona no tiene conocimiento, así que yo no le voy a
yo creo que todo lo que sale de ese laboratorio no sirve 5 centavos, pues eso es un conflicto de interés porque usted ya está sesgado en contra de ese investigador. Así que hay que tener mucha cautela de que los prejuicios no nos determinen para crear conflictos con nuestro proceso, ¿verdad? También hay que reportar conflictos de intereses. Eso es súper importante en nuestro campo, porque si no los reportamos, puede entonces luego venir a colación que usted no dijo que tenía, vamos a decir, inversiones en esta compañía y ahora usted le hace experimentos a esta compañía y esta compañía acaba de encontrar la cura del cáncer y usted nunca le dijo a su institución que usted estaba invirtiendo dinero en eso y ahora usted quiere lucrarse de algo que usted nunca dijo que era parte. Así que eso es otra manera de siempre decir los conflictos de intereses. Eso ocurre en nosotros en la ciencia. En todo artículo científico te exigen que tú llenes donde dices que no tienes conflicto de interés con nada, ni con tus autores, ni con el funding agency, ni con nada. Así que es muy importante. Y, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de revisar propuestas en NIH, si, por ejemplo, llega una propuesta de la Universidad de Puerto Rico, pues yo me tengo que inhibir. ¿Por qué ustedes creen que yo me debo de inhibir de propuestas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Alguna razón por la cual me debería de inhibir? Porque usted trabaja Porque usted es de acá, de Puerto Rico. Exacto, yo trabajo allí y aunque yo pueda ser lo más imparcial, ¿verdad? Pero puede haber momentos en que tú tienes que asegurar que no haya ni siquiera la mirada de que tú metiste en mano allí, porque entonces pueden decir, mira, ella la favoreció porque ella es de la Universidad de Puerto Rico, ¿me siguen? Y eso incide entonces en la evaluación. Así que tú te excusas, te inhibes de todo lo que, igual que si son para cosas de familiares o de gente que tú conoces, colaboradores, eso siempre hay que reportarlo y decirlo inmediatamente. Entonces, lo otro importante es cómo manejamos los datos, cómo los coleccionamos, y el proceso de quién es el dueño de los datos, quién no, quién lo protege. Es muy importante que hay prácticas específicas de cómo manejar los datos y protegerlos. Cómo eso implica que uno los tiene que ponerlos en sitios adecuados, protegerlos, analizarlos de manera adecuada, seguir las regulaciones. Este proceso de manejo de los datos es altamente regulado. Y debido a eso, los científicos que estamos en este tema, tenemos que adiestrarnos a cómo manejar esos datos, cómo protegerlos y quién es el dueño de ellos. Eso tiene que estar bien claro desde un principio, ¿ok? Y eso también es algo que se acostumbra en la ciencia, el tener esto claro también. Bien, lo primero, así que el manejo de los datos es importante cuando tienes que hablar de ciencia y en la investigación. Y hay dos principios importantes en el manejo de datos y presentación. Primero, que los datos son veraces, que realmente representan lo que ocurrió en el proceso científico, no lo que acabamos de ver, ¿verdad? Y que hay suficiente documentación, es decir, que los datos tienen base robusta para que demostrar que todo este esfuerzo redundó en estos resultados veraces. Y todo eso se documenta. Por eso cuando los procesos administrativos, vamos a ponerlo, que no son científicos, pero en la ciencia, todo lo que tiene aquí, y es una de las cosas que he aprendido en posiciones administrativas es document to file. ¿Qué quiere decir eso? Documentalo todo. Tienen que documentarlo. Se documenta y se archiva. Y se archiva de manera que se proteja. ¿Ok? Y así que eso es súper importante en la ciencia también para evitar que el escoger datos incorrectos, el empezar a fabricarlos, hay que protegerlos, ¿no?
¿Y cómo los coleccionamos? Los coleccionamos con atención al detalle. Si vamos a coleccionar datos, es decir, experimentar con seres humanos o con animales, que son en las ciencias naturales los dos sujetos de estudio en su gran mayoría que están asociados a diversos aspectos de la investigación, antes de poder coleccionar esos datos tiene que pasar por un proceso regulatorio de asegurarse que el uso adecuado de los datos y ético. O sea, que no podemos ahora escoger un grupo de personas y decir yo voy a experimentar con ellos porque a mí me da la gana. No, todo eso está altamente regulado. Nosotros en nuestro recinto tenemos el comité, el CIPSHI, que se encarga de evaluar cualquier propuesta que tiene que ver con sujetos humanos. Entrevistas, por ejemplo, hay ciertos proyectos de investigación que se hacen en los estudiantes que podrían involucrar seres humanos. Se supone que el profesor o mentor que esté afiliado a usted someta primero se consulte con el CIPSHI, eso también está originado en el DEGI, y hay personas que se dedican a examinar esos métodos primero, para dejarlo a usted hacer la experimentación. Igual que con los animales, se le llama el comité de Ayacuc, que también está en el DEGI y que se dedica a examinar cualquier protocolo que está asociado al uso de animales. Igual también en OPASO tenemos la gente que se encarga de cotejar todo lo que tiene que ver con biohazards, ¿no? Todo lo que podría afectar nuestra salud en un entorno científico. Las bibliotecas, cómo almacenan las tesis, si están digital, quién tiene acceso a ellas, el copyright, si se suben a las páginas web, cómo se regula, hay toda una regulación de qué se puede poner en la página y qué no. Fotos, digitalización de materiales que se lleven a una página, todo eso tiene una regulación y tiene unas estructuras para hacerlo, ¿ok? Voy a seguir porque no vamos a ver este video porque es por the interest of time, pero entonces seguimos con cómo coleccionar los datos. Siempre los datos tienen que estar, y en la investigación eso es bien importante, estar plasmados en un hard copy. ¿Qué quiere decir hard copy? Pues tiene que estar o en una libreta o en un archivo. Fíjense que en los videos que les enseñé había archivos en libreta y también, fíjense, en la computadora. Miren en el último caso donde se vio que habían falsificado una imagen, ella tenía evidencia de que esa no era la imagen. Pues eso es el recording of data. Eso es súper importante porque si hubiese un cuestionamiento de que hubo plagio o que hubo conducta impropia, el investigador tiene que tener evidencia de que lo que se le acusa no es cierto. Pero si usted no guarda los resultados, no guarda las libretas, no hace backups de su computadora, ¿cómo va a probar que eso es incorrecto? Así que es muy importante cómo se guardan los datos y cómo se coleccionan. ¿Quiénes son dueños de los datos o de los resultados o de los conocimientos? Miren, jóvenes, toda la investigación produce datos o resultados. Y por lo tanto, hay que saber quiénes son dueños. Usted me dirá, pues yo soy dueño de mi ser, de mis ideas. Sí, pero entonces si usted es parte de una institución, en el caso de las ciencias naturales o tal vez en los profesores, eso es bien importante porque eso es propiedad intelectual, que quiero traer esto a colación. La investigación, ¿verdad? Los productos, los tangibles que serían las publicaciones, los resultados, los grants. Fíjense que los grants, si bien es cierto, a usted lo llaman investigador principal, pero el grant no se lo dan a usted en la cuenta de la chequera suya. Eso se le da a la institución. Y todo lo que salga de allí, de esa institución, la institución tiene participación de propiedad. Esa es la realidad. Así que si yo quisiera, puedo decir que encontré la cura del cáncer
pues todo lo que gane si creó la droga para la cura del cáncer y lo hice en la Universidad de Puerto Rico, toda regalía, la Universidad de Puerto Rico va a tener una cantidad significativa para ella. Y usted un cantito, pero la gran mayoría se le recibe a la universidad. Pero entonces, por ejemplo, para la propiedad intelectual, los colegas que escriben en las otras disciplinas, en las humanidades, en las ciencias sociales, que han escrito libros, fíjense que si lo hacen en una editorial, ¿verdad? Y tienen datos que fueron coleccionados o desarrollados cuando usted estaba en su institución o en el instituto que sea, hay que hacer un disclosure y hay que asegurarse quién es dueño de qué, porque de lo contrario eso le puede traer otro conflicto luego. Así que quién es dueño de los datos y de la propiedad intelectual es importante estar claro. Y nosotros en la vicepresidencia de la universidad existe una oficina que se dedica a examinar todo lo que tiene que ver con quién es dueño de qué en la universidad. Así que lo que les interese lo pueden examinar allí. Déjame seguir. El data sharing es importante que si usted va a compartir datos o resultados, asegúrese que hay un conocimiento de que sea confidencial y que se sepa de quiénes son dueños de esos datos. Porque imagínense que usted le envía una información muy valiosa de su investigación a un colaborador y no le advierte que no lo puede publicar sin su consentimiento y coge chun, chun, chun y lo hace. Eso es totalmente antiético y va en contra de los procesos de compartir resultados en la ciencia. Así que eso también es importante saber. Cuando se trabaja en colectivo, cuando se colabora, siempre hay que poner las cosas claras. Básicamente es que todo el mundo esté en el mismo plano de cuáles son los acuerdos. Es decir, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, el diseño experimental es este, cuando se publique el artículo yo voy a estar en esta posición, tú vas a estar en esta posición, quiénes van a publicar conmigo, quiénes no van a publicar conmigo, todo eso se tiene que discutir previo a ese proceso colaborativo de investigación. Entonces, eso me lleva a asuntos de autoría y de publicar. Esto yo para los que estudiamos ciencia. En la 19th century, el científico decía, I must find the explanation for this phenomenon in order to truly understand nature. Y ahora en este siglo, I must get the result that fits my narrative so I can get my paper in Nature, que es la revista de mayor renombre en las ciencias naturales. Así que ven que las motivaciones son muy diferentes, pero siguen siendo importantes para todo lo que tiene que ver con la publicación. Y voy a continuar. ¿Quiénes contribuyen a los autores en artículos? Es importante y esto es muy importante desde la perspectiva ética para darle crédito al que hace el trabajo, ¿ok? Porque si tú no das crédito al que hace el trabajo, estás incurriendo en una inequidad de realmente el esfuerzo que se hizo. Así que, ¿quién es responsable de los datos? ¿Quién es quién va a firmar primero el artículo? ¿Quién va a ser el último firmante? En los laboratorios, si los estudiantes subgraduados participan de investigación, ¿yo voy a ser coautor en su publicación, profesor? Sí, no, eso se discute. Si, por ejemplo, tú tienes, por ejemplo, en humanidades, a veces los profesores tienen estudiantes que trabajan con ellos, buscando datos, etcétera, pero cuando se escribe el capítulo, cuando se escribe el libro, pues hay un acknowledgement, pero tú no eres coautor con el profesor. Así que todas esas cosas se tienen que discutir. Siempre en la lista de autores, el primero o el último son los dos más importantes. Y se ha encontrado que en instituciones, si algunos que quieran seguir estudios y ser profesores universitarios, no hay promoción en estas instituciones si no se demuestra que usted ha sido primer autor en artículos, por ejemplo, y así sucesivamente.
¿Qué cosas debemos evitar cuando adquirimos pues derechos de autor? Primero, que no podemos dar autorías honorarias, es decir, ay bendito, porque es que como ella es tan buena, pues vamos a ponerla de autora en el artículo. No, ni porque usted fuera director de departamento, porque por ejemplo el departamento de biología produce muchos artículos. Imagínense que ahora pusieran al director de departamento en todos los artículos porque él es el director de departamento, ¿no? Y así sucesivamente, esos son ejemplos. Y otra cosa que con esto termino es qué publicar, ¿verdad? Esto es otra conducta impropia en la ciencia, es hacer, por ejemplo, publicaciones salami. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que uno empieza un cantito de aquí, un tranquito de acá, otro de esta, y todas son pedazos de unas previas publicaciones suyas y las hace esta melcocha que somete a publicación. Eso se le llama el salami publication, que eso no está aceptable, se evita. Duplicar, es decir, que ya en un artículo yo escribí esto y yo cojo cut, paste, lo pongo aquí. Es mi autoría, fíjense, no estoy plagiando, me estoy autoplagiando, básicamente. Y eso tampoco es bueno, porque no estás reconociendo que viene de una publicación anterior. Y lo último, el estar diciendo que descubriste una cosa cuando realmente no tienes los datos suficientes. Así que hoy en el taller hemos hablado de research misconduct, de conflict of interest, del manejo de datos, de cómo hacemos unas conductas colaborativas y de cómo debemos determinar quiénes son dueños de la información y de la publicación. Y con eso termino para preguntas. ¿Alguna pregunta, comentario? Doctor, tenemos preguntas en el documento. Sí. Se las puedo leer así o usted las puede accesar como usted me indique. Pues déjame ver. Aquí pregunta. Pues vamos a ver. Sobeida, dime. La pregunta que nos hacen es ¿cómo el retractar artículos afecta a la sociedad en general que presentó? Muy bien. Por ejemplo, ahí dan un ejemplo de el caso de este artículo que se retractó de un estudio que se hizo sobre que las vacunas, el vacunar a los niños era una fuente para inducir autismo. Por un tiempo, mucho tiempo, eso fue un planteamiento y salió de un artículo científico que alegadamente fue, y alegadamente no, fue revisado por pares. ¿Qué pasa? Que luego, cuando se trató de, porque esto es lo que pasa, que a veces, si se trata de replicar los datos, eso no funciona. Y si no se pueden replicar los datos, entonces eso significa que algo en el proceso no ocurrió bien. Y para el caso de cómo impacta la sociedad, se empezó todo un movimiento antivacuna, que se partió del supuesto de que porque lo vacunaron te va a dar autismo, y entonces mucha gente agarró ese discurso y las consecuencias pues llevaban a que habían grupos que estaban en contra de vacunar a nadie. Claro, eso a nivel social pues tiene unas consecuencias. Imagínense ahora con el coronavirus, cuando venga la vacuna, hay muchas personas que no, ahora se ha politizado hasta eso, ¿no? De que si viene del presidente Trump, yo no me la voy a poner. Si viene de China, yo me la pongo. O sea, todas esas cosas, la sociedad es muy vulnerable en el sentido de que dan por fe, creen en la ciencia. Y si la ciencia está basada en datos que no son correctos, que están transgiversados, porque en el caso de lo de la vacuna, lo que ocurrió fue que hubo una falsificación en los datos, ¿ok?
Cuando él dijo que era un número de pacientes, después no era la cantidad de pacientes. Cuando dijo que daba una cosa, realmente no dio eso. Así que eso fue las consecuencias. Así que tiene un impacto social significativo el que usted no siga una conducta ética en la investigación. ¿Okay? Uno de los comentarios que hacen es por qué en este momento hay tanta resistencia en vacunar sus hijos en la sociedad. Bueno, por lo que acabo de mencionar, porque hay todo un movimiento que se ha basado en datos que no necesariamente tienen una base científica sólida. Y el hecho redunda, por ejemplo, en Nueva York, antes de lo de coronavirus, hubo toda una controversia porque había un grupo étnico de judíos hasidí que creo que viven en Nueva Jersey, no sé si era en Nueva York o Nueva Jersey, y ellos no creen en la vacunación. Pues hubo un brote de sarampión allí en Nueva York, cuando son condiciones, porque ellos no vacunan, punto. Cuando ellos son condiciones que ya tenemos manera para erradicarlas, están erradicadas, pero producto de asuntos pues religiosos o basados en datos que no son confiables, pues la gente hace esas acciones. Y viene, cuando venga la vacuna de coronavirus, va a haber gente que se va a rehusar. Yo creo que sí. Va a haber varias gente que se va a rehusar. Otra de las preguntas que tenemos es si en un proceso de evaluación X, uno de los evaluadores no se declara impedido por conflicto de interés, aunque lo tenga, ¿cómo se podría actuar si estoy siendo evaluado en ese proceso? Muy buena pregunta. Pues la manera en que usted puede hacer eso es, primero tiene que examinar quiénes estaban evaluando, ¿verdad? Y la única manera que usted sabe si esa persona se inhibió, primero es que a veces a nosotros nos dan, cuando estamos en estos procesos, uno puede decir quiénes no deben evaluar tu trabajo, porque ya tú sabes que tiene gente que está sesgada en contra tuya por las razones que sean. Pues entonces tú dices, fulano, mengana, sutana, no pueden evaluar mi trabajo. Vamos a suponer que tú ya lo declaraste. Pues eso, las personas que evalúan saben que no pueden tener esa persona allí. Pero imagínense que ustedes no hagan eso. Y esa persona que tú sabes que te detesta está en esa reunión. Tú puedes pedir evidencia de que esa persona no evaluó tu trabajo. Y si hay evidencia de eso, entonces habría que volver. Eso se convierte en un problema ético para el que está evaluando, que es el grupo que lo coordina. Y entonces hay remedios que serían el que se te vuelve a evaluar en otro grupo que no ha estado sesgado por el prejuicio de ese evaluador. Y eso tú lo puedes solicitar. Eso definitivamente. Okay. Tenemos otra pregunta, es si tiene alguna referencia para authorship, publication and collaborative research. Bueno, esa información yo lo podría proveer luego si me envían un email, sea con Sobeida o a mi correo electrónico, carmenmaldonado7@upr.edu. Y yo les puedo proveer unas lecturas que tengo con respecto a eso. Entonces, hay una duda, Maldonado, es una vez tú incurres en esto de falta de ética en términos de fondos federales, quiere decir que ese investigador más nunca puede solicitar nada a esa agencia o a esa fundación. Bueno, más nunca no, porque lo más que se hace, algunos casos, dependiendo de cuán flagrante fue la violación ética, se les da término. Por ejemplo, 5 años, donde no pueden someter propuestas a la agencia, por ejemplo, a NIH, o no pueden participar de nada que evalúe investigación. No pueden, y básicamente hacer la muerte de un laboratorio, porque a menos que, entonces la institución, no solo la agencia te penaliza,
sino que la institución puede comenzar un proceso de disciplinario en contra tuya que puede incluir que se te despida de tu trabajo. Si ellos encuentran que la conducta impropia ha redundado en un impacto pues, en lo académico, en lo económico de esa institución. Así que eso ocurre. Por ejemplo, los casos que yo les mencioné, el de la señora de MD Anderson, imagínense, de cáncer. Ella puso la sangre de ella. Ustedes se podrán imaginar. O sea, ese acto tan irresponsable tiene ella, además de que se le evita, creo que son 10 años que no puede, la universidad estaba considerando su despido terminante, full. Y los otros pues tienen periodos. El que fue a la cárcel, que fue el de la vacuna del VIH, porque lo que hizo fue falsificó los grupos controles y experimentales, ese fue preso. O sea, que por falsificación, porque él estaba en un estado donde ese tipo de conducta conlleva es un delito minor, pero tuvo unos días en la cárcel, ¿saben? Okay. Así que, otra de las preguntas es ¿cómo se trabaja el conflicto de interés en las revisiones de artículos cuando el proceso es confidencial y la revista no da opción de notificar a las personas que no deben evaluar su trabajo o tu trabajo? Bueno, siempre, en los procesos editoriales, y les puedo mencionar, como yo soy editora de unas revistas de mi campo, de Behavioral Neuroscience, la manera en que se le pide al autor es que el autor tiene un encasillado donde dice, yo recomiendo estos reviewers y yo digo que estos no me pueden ver mi trabajo. Eso es lo primero que te piden. Es más, no te evalúan el artículo si no haces eso primero. Que le provees a la revista esa información. Entonces, si la revista no te da ese espacio y tú lo envías y cuando regresa las revisiones son, porque es que lo que pasa es que cuando alguien te revisa algo que tiene un sesgo en contra tuya, se va a ver diáfanamente en la evaluación, porque no se puede evitar el desprecio y el destemple en eso. Y eso ocurre mucho en nuestro ambiente joven, por cuestiones de competencia, por montones de razones. Así que la alternativa es llamar al journal y cuestionar qué pasó con este reviewer, quien no le pueden decir el nombre, pero puedes solicitar que haya un nuevo review o buscarte otro journal. Eso es otra alternativa. Ahora vamos a proceder a abrir los micrófonos para hacerlo un poco más interactivo las preguntas. Así que a todo aquel que desee hacer la pregunta, desactiva su micrófono y le hace la pregunta a la doctora Maldonado. No sean tímidos. Ok. Bueno. ¿No hay más preguntas? Ok, no hay problema. No hay problema. Lo importante es que les haya clarificado en la medida de lo posible el tema de ética en la investigación. Recuerden que... Buenas tardes. Hola, mi nombre es Cristal Lotero. Dígame, Cristal. Soy estudiante graduada de química. Nada, quería decirle que me gustó muchísimo la forma en la que se ofrece el taller, porque algo que yo observé muchísimo cuando estaba a nivel subgraduado en química es que muchas veces no se nos ofrecen este tipo de herramientas y es algo que es bien importante cuando uno está involucrado en la rama de la ciencia, porque hay cosas que quizá uno en la ignorancia no se da cuenta de la magnitud que puede como que afectar esto a nivel profesional, que tú cometas un error porque tú desconocías o no te tomaste la rama en serio
y pues quizás cuando estás desarrollándote más a un nivel profesional, pues esto puede tener graves consecuencias. Claro. Porque, y me alegro que hagas ese comentario, Cristal, porque que no quería irme sin decirles que si ustedes son testigos, ¿verdad? Y no es el caso de Cristal, obviamente, ella no está diciendo que lo es, pero cuando usted ve algo que no está bien, cuando usted ve conductas que usted encuentra inapropiadas, si lo que les presenté hoy les plantea un cuestionamiento, una de las cosas que se recomienda es que usted no vaya directamente a su investigador y se lo diga. ¿Por qué? Porque usted me diría, pero ¿por qué no? Porque yo no puedo ir a donde ella y decirle, mire, aquí se está fabricando datos, ¿verdad? No es recomendable inicialmente. Usted tiene que asesorarse primero para ver cuáles son sus opciones, porque usted se tiene que proteger, porque puede ser que ese PI esté de acuerdo con usted, pero puede ser que ese PI pueda decir, espérate, pero ¿y por qué tú estás haciendo problemas aquí? ¿Me siguen por donde voy? Así que hay que ser muy cautelosa o cauteloso en eso. Igual que cualquier conducta antiética en el salón de clase, usted tiene que entonces ir a un escenario, vamos a decir, imparcial, que no esté involucrado en la dinámica de ese grupo social, que en este caso sería un laboratorio, porque es un grupo social, jóvenes, usted pertenece a ese grupo. Así que hay que buscar ayuda fuera de ese grupo social para entender cómo manejarlo. Y yo creo que eso es importante. Y definitivamente el asunto de ética de investigación y todos los temas que les mencioné en el día de hoy son asuntos que siempre deben ser mencionados, no solo a nivel subgraduado, sino a nivel graduado, en todo entrenamiento que se le dé a nuestros estudiantes, definitivamente. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, pues si no hay pregunta, doctora Maldonado, gracias por su presentación y su taller en el día de hoy. Recuerden que estos talleres se están dando los miércoles de 11:30 a 1, son diferentes temas. Próximamente estaremos anunciando el próximo de esta iniciativa. Estén pendientes de su correo electrónico. Y además tenemos otras actividades también que vamos a estar llevando a cabo. Son tardes de cine este viernes. Hay un enlace para poderse inscribir, para poder ver la película que estaremos ofreciendo el 11 de septiembre a las 4. También el 15. Sí, el que les interese se llama... Perdona que te interrumpa, Sobeida. Sí, no, claro. Picture a Scientist, que es sobre las mujeres en la ciencia, y es un tema de mucha relevancia porque cuando estamos hablando de equidad, diversidad, inclusión, todavía nosotras las mujeres, aunque somos ya en la Universidad de Puerto Rico la mayoría, cuando usted nos ve haciendo trabajos en investigación, los números disminuyen dramáticamente y uno se pregunta por qué. Y esta película arroja luz a las razones de por qué. Así que yo las exhorto, y no solo a nosotras las mujeres, a los hombres, porque todos los seres humanos debemos estar a favor de la igualdad de género, raza, etnicidad, religión, lo que sea. O sea, tenemos que sentirnos en la medida de lo posible lo más iguales, aunque no todos somos iguales, porque yo soy diferente a todos los demás, pero sí a nivel social y cultural y a nivel como seres humanos debemos de respetar esa diversidad, y en la ciencia más aún, porque nosotras las mujeres seguimos siendo una minoría en esos escenarios de investigación. Así que los exhorto. Hay un job form para matricularse, tienen hasta mañana al mediodía, la película está buenísima, y luego de la película pues vamos a tener un conversatorio breve con científicas puertorriqueñas para hablar sobre los temas que se discutan en la película.
Vamos antes ¿verdad? De terminar, vamos a compartir el enlace para la inscripción. Le hemos también compartido el enlace de la próxima actividad, que es la Universidad de Puerto Rico investiga el COVID-19, que se será el jueves 15 de septiembre de 4 a 6 p.m. Martes, discúlpeme, martes. Así que tenemos varias actividades, estén pendientes de la página de CRIAD, que ahí está todo, la información referente a estas actividades. Así. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por participar y en CRIAD siempre estamos a la orden para adelantar nuestra agenda académica y de investigación en nuestro recinto de Río Piedras. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Así que, bye, Nadia. Bye, gracias. Nadia, gracias por estar aquí. Bye. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Graciela, ¿estás ahí? Hola, Zoraida, sí, estoy aquí. Sí. Era para saber si estabas ahí. Bueno, pues entonces, déjame ver si compartir los enlaces. Lo que quiero es corregir el enlace del 15, que es el martes. Martes 15 de septiembre. Es martes, hoy. Sí, lo voy a corregir aquí. Lo voy a compartir de nuevo. Debe parar la grabación, Zoraida.